Todos hemos oído durante los últimos años y quizá mucho más durante los últimos meses que nos hablan de tierras raras, que nos hablan de minerales críticos. Durante la guerra de Ucrania vimos que esa podía ser una de las soluciones por las cuales o mediante las cuales el presidente Donald Trump podía mantener el apoyo, por ejemplo, a Ucrania. Fue una de las discusiones más grandes en la discusión sobre Groenlandia. Para América Latina sí que es importante. Nosotros tenemos en este momento una posición muy interesante, pero vamos a hablar un poco de qué son los minerales críticos y para qué sirven. Se considera que los minerales críticos son los que nos están sirviendo para hacer dos o tres cosas que son importantísimas. Primero, la transición energética y segundo, la transición digital. Nos va a permitir además hacer todos esos desarrollos que están permitiendo que los microprocesadores de hoy en día puedan procesar toda la inteligencia artificial. Todo lo que sucede en Taiwán, por ejemplo, alrededor de los microprocesadores, tiene que ver con minerales críticos. Pero también todo lo que sucede en China, en México, en los Estados Unidos, alrededor, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, tiene que ver también con los minerales críticos. Por eso, muchos consideran que el mundo que históricamente se había desarrollado a través del petróleo o con discusiones de autonomía y de presencia a través de la capacidad de poder controlar el petróleo, hoy en día se concentra en estos minerales críticos. Si bien es cierto que durante el siglo XX se consideraba que el país más poderoso era el que controlara el petróleo, también es cierto que hoy en día se considera que quien tendrá poder será quien controle estos minerales que son los utilizados en los productos del futuro. Son muchos los que se incluyen dentro de ellos. Por ejemplo, hemos oído hablar de las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? La gente habla de materiales raros o habla de tierras extrañas. No, tierras raras son 17 elementos de la tabla periódica muy identificados que son los que son considerados tierras raras. ¿Y por qué se les llama así? Se les llama así porque es muy difícil encontrarlos puros en la naturaleza. La mayoría de ellos tienen que ser refinados, es decir, tiene que producirse un proceso de separación, por ejemplo, de otras piedras o de otros minerales para lograr realmente sacarlos adelante. Esas tierras raras son las que sirven además para los microprocesadores más veloces, para los carros que estábamos diciendo, pero sobre todo para cosas muy pequeñas que tienen gran valor hoy en día. Esto nos coloca también en una nueva posición. Si bien el mundo ha decidido tratar de tener, y con razón, unas economías muchísimo menos cargadas, por ejemplo, de CO2 o de emisiones de carbono a la naturaleza, también es cierto que para poder lograr eso, para poder lograr esa economía más limpia, esa sociedad más limpia, se necesitan muchos más minerales. Un ejemplo, que en mi opinión es uno de los más ilustrativos, es el caso de un vehículo eléctrico. Se considera que un vehículo eléctrico hoy en día requiere 6 veces más minerales y más metales que los que requiere un vehículo de combustión normal. Pasa lo mismo con las centrales de generación de energía. Se considera que una planta de generación sofisticada hoy en día, las de la transición energética, las que se basan en los molinos eólicos y en los molinos de aire, necesitan 9 veces más minerales que los que se requieren, por ejemplo, en una planta a gas. Ahora, las tensiones alrededor de estos minerales se han vuelto mucho más crecientes. No aparecen tanto en los periódicos, no son parte de los indicadores que se ven todos los días en la prensa, no son los que salen en las bolsas de valores, pero lo cierto es que sin duda alguna lo que hay detrás de todas las discusiones que se están dando hoy en día es de quién tiene la mayor capacidad de poder controlar estos minerales. Es así como, por ejemplo, un país como Chile, que hoy en día es el mayor exportador de litio, cuenta con una gran cantidad de inversión extranjera que ha terminado siendo quien domina la producción y la refinación de este material en específico. Recordemos que el litio es la principal materia prima para las baterías que requiere el mundo de lo eléctrico, los vehículos eléctricos, por supuesto, y todo el resto de aparatos que necesitan este tipo de generación eléctrica. Ahora, esos minerales no están distribuidos homogéneamente a lo largo del planeta. Hay sitios en el mundo que tienen muchos más de estos minerales, como pasó con el petróleo. Así como
nos encontramos con que el Oriente Medio era un gran productor de petróleo porque tenía unas grandes reservas, o Estados Unidos también, que las terminó aumentando gracias a que aparecieron metodologías como el fraccionamiento hidráulico, o el caso de Venezuela, que realmente es uno de los lugares en donde hay mayores reservas energéticas de petróleo. También pasa lo mismo con los minerales críticos. Y así hay lugares en el mundo en donde se ha encontrado que con mayor facilidad se pueden obtener estos minerales. Es así como la cordillera de los Andes en su región sur, es decir, especialmente en Chile o en Bolivia, es la mayor reserva hoy en día de litio. Históricamente sabemos, también Chile ha sido uno de los grandes productores de litio, así como Perú lo ha sido. Colombia, por supuesto, al estar en la misma cordillera, se considera que tiene inmensos yacimientos de cobre. En cuanto a las tierras raras, parece, y todavía no está confirmado, pero todas las exploraciones así lo mencionan, probablemente el sitio donde hay mayores reservas es Brasil. Cuba parece tener grandes reservas de cobalto. Ahora, la pregunta de fondo es al final, ¿quién va a usufructuar el valor de la existencia de esos recursos? Y ahí América Latina tiene una inmensa pregunta, y es la pregunta de dónde y en qué momento se va a producir el valor agregado. Históricamente hemos sido productores de materias primas, casi siempre commodities o a precios de commodity que no tienen mayor valor agregado. Durante muchísimos años y durante varios siglos fuimos, por ejemplo, uno de los mayores productores de oro o de plata. Y realmente los grandes valores alrededor de las grandes joyas o de la impresión de dinero y de monedas en el mundo se produjo especialmente en Europa. Nosotros producíamos la materia prima, en realidad casi que ni siquiera nos la pagaban porque se la llevaban a Europa, y en Europa se producía la mayor cantidad de valor agregado. La pregunta que tenemos que hacer hoy en día es: toda esa industria tan sofisticada, tan llena de tecnología, ¿dónde va a ir dejando los valores agregados? Especialmente cuando América Latina tiene la presencia de los mayores o de las mayores reservas de muchos de esos productos. Un caso, para poner el ejemplo, que ha sido bien aprovechado hasta ahora, pero en donde se generan varias preguntas, es el caso del litio en Chile. Chile produce cantidades de litio que pueden sumar exportaciones entre 10.000 y 15.000 millones de dólares todos los años. La pregunta que tendríamos que hacer es: ¿cuánto valen los productos que utilizaron ese litio y que están siendo vendidos para el resto del mundo? ¿Y qué oportunidad o qué necesidad tendría América Latina de ser parte de la cadena completa? Algunas estimaciones nos dicen que el litio procesado por parte de China, de producto extraído de Chile, puede terminar generando valores que ya no son de 10 o 15 mil millones de dólares, sino valores que se acercan a los 150 mil millones de dólares. De manera que la pregunta sigue siendo relevante. Algunas potencias han reconocido esta realidad. Desde el año 2024, Estados Unidos emitió un acto especial, que es el acto de los minerales críticos, porque allá también los hay y Estados Unidos también los necesita. Entonces hay una discusión que no es menor alrededor de cómo logra cada potencia económica poder fortalecer su posición. En el caso específico del litio, se considera que en términos de yacimientos, China posee en su propio territorio cerca del 20% de los yacimientos mundiales. También se considera que empresas chinas o del Estado chino son dueños del 20% o de un 20% adicional en otras latitudes. ¿Significaría esto entonces que China controla el 40% del litio en el mundo? Pregunta que debemos dejar allí para poder responderla en nuestras conversaciones y nuestros podcasts. Hay un paso previo a la utilización del material, que es la refinación del material. Es decir, la extracción dentro de todos los minerales que están saliendo de la tierra, de la porción que eventualmente corresponde a los materiales y minerales críticos. Ese ejercicio de refinación en sí mismo suele ser un gran generador de valor. Uno de los ejemplos, y siempre se acude al mismo, es el caso de lo que sucedía en el pasado alrededor del petróleo. Había países que tenían el petróleo pero no lo refinaban, y el petróleo salía crudo de sus orígenes y luego estaba siendo refinado en países desarrollados. Bueno, latitudes y países como los países del Oriente Medio entendieron que allí estaban perdiendo una muy buena parte de su valor agregado,
e iniciaron un proceso de refinación y de separación del petróleo que les permitió a ellos tener participación de productos que son más costosos y por lo tanto mayor transferencia de riquezas hacia su territorio. Una de las tareas grandes que tendrán que hacer los países que poseen esos minerales hoy en día es la de poder contar con refinación que nos permita aumentar un poco la participación que tendríamos dentro de la cadena de valor. Así, parte de las utilizaciones de estos minerales críticos y tierras raras es la construcción de grandes imanes. Los imanes se han convertido cada vez más en elementos que son indispensables en la generación de energía, así como indispensables en el movimiento. Todos los carros eléctricos están llenos de imanes hoy en día. Le pasa lo mismo a los molinos de viento, a los grandes molinos que toman el viento y lo convierten en energía. Por esta razón, tenemos una oportunidad grande en ser parte de esa cadena también. Así pues, América Latina tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir siendo nosotros los proveedores de materias primas para que el desarrollo se construya y se transforme en otros países? ¿Vamos a ser nosotros simplemente, repito, el oro que alimentaba a las colonias para que se produjeran joyas y se produjeran monedas en Europa? ¿O vamos a ser nosotros parte de la transformación y la generación de nuevo valor agregado? El mundo ha decidido que va a hacer inmensos esfuerzos para hacer transformación digital. El mundo ha decidido que va a hacer inmensos esfuerzos para hacer transformación energética y transición energética. Y el mundo está dedicando una muy buena parte de sus oportunidades a la inteligencia artificial. Esos tres campos requieren de una inmensa cantidad de productos que nosotros producimos. América Latina tiene que tomar una decisión. Una de las inmensas discusiones que ha habido alrededor de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es el hecho de que hemos venido cediendo parte de la propiedad y de la producción de los recursos que están en nuestro subsuelo a compañías que provienen de otras latitudes. Desde el punto de vista estratégico, América Latina debe decidir si eso es lo correcto. Si vamos a seguir vendiendo minas, mina a mina, y vamos a ir cediendo la posición estratégica de nuestros países. O si vamos a hacer un ejercicio nosotros de lograr construir una cadena de valor agregado que nos dé importancia estratégica en el planeta. Allí tenemos quizá el más grande desafío. Finalmente, quizá tenemos que acudir al pasado para tratar de aprender de los países que han hecho bien las cosas. En mi opinión y en opinión de muchos, uno de los países que mejor hizo el trabajo de poder aprovechar los recursos del petróleo fue Noruega. Noruega constituyó un gran fondo soberano, es decir, un gran fondo de propiedad del Estado noruego, en donde se iban ahorrando año a año todas las utilidades que se habían producido alrededor del petróleo que ellos habían logrado descubrir en el Mar del Norte. Lo explotaron, lo hicieron bien, lo hicieron con altos estándares ambientales, pero además enriquecieron al Estado noruego. Eso hace que hoy en día en Noruega tengamos uno de los PIB per cápita más grandes del mundo. Estamos hablando de un PIB per cápita que puede ser 10 veces superior al de cualquier país latinoamericano. En algunos casos hablamos de 20 veces el PIB per cápita de un país latinoamericano. ¿Será que nosotros tenemos oportunidades de hacer exactamente lo mismo? Porque en todo caso se trata de materiales que son finitos, de materiales que se agotan, de materiales que una vez se terminan de extraer de la tierra, no los volveremos a tener. Y quizá la ciencia en el futuro los reemplace por materiales sintéticos o materiales de producción más sencilla. Hoy en día no es así. Hoy es muy escaso lo que existe en el mundo alrededor de estos materiales. Yo diría, tenemos que hacer el esfuerzo por posicionarnos bien, dejar de ser los proveedores de commodities para el mundo, dejar de ser los proveedores de productos de bajo valor agregado para el mundo, aprovechar nuestra posición estratégica y ahorrar para que las próximas generaciones, a quienes les estamos tomando los materiales hoy en día, porque ellos no los van a encontrar en el subsuelo, tengan la posibilidad de beneficiarse de esa riqueza que estas generaciones están extrayendo o estamos extrayendo del subsuelo de nuestra región. Dentro de las tierras raras están el escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el erbio, el tulio, el iterbio y el lutecio.